Dos drones cargados con explosivos han atacado la base estadounidense de Ain al-Assad. Esto se encuentra en el oeste de Irak. Se reporta por varias fuentes hace unos momentos que están cubriendo este incidente, que nos muestra una creciente amenaza y lo expuestos que están cada vez más las fuerzas estadounidenses en esta región a través de sus bases. Cada vez hay señales más claras de una escalada de tensiones y de que la inestabilidad en Medio Oriente persiste, muy por el contrario de las expectativas que se tenían con el nuevo presidente iraní. Uno de los drones fue derribado antes de alcanzar su objetivo, pero el segundo dron se reporta que sí logró entrar en el perímetro de las bases estadounidenses, y por las fuentes occidentales se dice que una vez que entró este dron a el área de las bases estadounidenses, fue destruido. Este ataque ya está dejando mucha evidencia sobre una nueva escalada de los ataques contra las bases de Estados Unidos en Irak desde el comienzo de la reciente escalada de violencia que inició con el conflicto en Israel y el movimiento palestino de Hamas. Pues las bases estadounidenses en Irak y Siria han visto cómo se ha perjudicado indirectamente su seguridad porque se han convertido en blancos frecuentes de ataques aéreos. Generalmente este tipo de ataques son reivindicados por grupos armados chiíes en el caso de Irak, y es una situación que nos plantea preguntas sobre la capacidad de la defensa de las bases de Estados Unidos y hasta cuándo van a poder seguir soportando estos cada vez más frecuentes incidentes en contra de sus bases con esta efectividad, si en algún punto no serán rebasados ante el número de ataques que se dirigen contra ellos. Esta base, la de Ain al-Assad, ya ha sido un blanco frecuente. No es la única vez que se han reportado bases en contra de este punto. En abril, por ejemplo, recuerdan ustedes que hablábamos de cómo 2 drones en aquel momento habían sido derribados cerca de esta misma base. Luego en enero, lo mismo, Estados Unidos lanzó ataques aéreos de represalia contra milicias respaldadas por Irán en respuesta a los ataques que se habían dado el año pasado. Es decir, este tipo de eventos son cada vez más frecuentes, ya nos están mostrando un patrón de agresiones, un patrón de represalias que podría estar preparando el escenario para un conflicto más amplio, para el inicio de una guerra también de los chiíes con los hutíes, por ejemplo, en toda esta, digamos, gran franja que pudiera abarcar distintas zonas desde Irak, desde Irán, Siria, en el que se unirían también muchos otros grupos como los hutíes. Este tipo de ataques con drones no son solamente un desafío militar para Estados Unidos. Cada vez es más difícil repelerlos con efectividad porque nos habla de una escalada en la tecnología con la que estos grupos cuentan y también de los objetivos que seleccionan, que van sobre las bases estadounidenses y la fuerza naval de Washington desplegada en el Mar Rojo. Esto, por cierto, en un momento en donde los ataques casi siempre coinciden con eventos políticos muy importantes, y este no es la excepción. Por ejemplo, este ataque que se está hoy informando desde hace unos momentos, pues ocurre, si lo queremos ver así, poco antes de la esperada visita de una delegación militar iraquí de muy alto nivel que visitará Washington para, se dice que conversaciones de coalición militar lideradas por Estados Unidos e Irak. Entonces, de alguna manera, este tipo de drones son una muestra de protestas de estos grupos en contra de ese acercamiento de Irak con Washington. Y por su parte, la administración de Biden ya ha sido muy criticada, no solo al interior de Estados Unidos, también al exterior, por el manejo que ha dado de la presencia militar estadounidense, tanto en Siria, tanto en Irak, como en toda la región en general de Medio Oriente, porque se está convirtiendo en un polvorín. La política de ir retirando gradualmente a las tropas estadounidenses también ha sido muy cuestionada, sobre todo por los republicanos, que han argumentado que al retirar gradualmente a las tropas estadounidenses de Medio Oriente, lo que están generando es un vacío de poder que está llevando al resurgimiento, pues algunos dicen que de grupos extremistas como el Estado Islámico, pero también otros dicen que cada vez gana más terreno Irán en Medio Oriente mientras Washington cede. Es importante mencionar también que todas estas tropas en esta región, las tropas estadounidenses, están bajo un riesgo constante. No se van porque sí.
este repliegue, esta retirada gradual de tropas es porque en muchos de estos puntos ya la presencia de las tropas estadounidenses es insostenible y se exponen a que como decimos en México, tanto va el cántaro al agua hasta que se revienta, en algún punto estos ataques que cada vez son más y más frecuentes, pues puedan tener éxito. Algunos son con drones, otros son incluso se han reportado misiles hipersónicos o uso de cohetes, pues va escalando gradualmente. Y la situación en Irak, pues por eso es tan complicada, porque el gobierno iraquí ha intentado equilibrar su relación con Washington mientras maneja también el problema de las milicias chiíes que están respaldadas por Irán dentro de sus fronteras, y esto pues está creando un entorno político de mucha inseguridad para Irak, que cada vez también ve un costo más alto por la presencia de estas bases. No solamente Irak, también Estados Unidos lo ve así. Por eso la administración de Biden ha ido replegando gradualmente a sus tropas de la región, porque las expone cada vez más al estar ahí de alguna forma vulnerable. Luego hay que analizar, por ejemplo, para empezar, la relación que tiene Irak y Estados Unidos, que ha sido históricamente, pues por decirlo menos, ambivalente. Cuando hablamos de Irak y Estados Unidos, tal vez la primera imagen que se nos venga a la memoria es 2003, cuando Estados Unidos mantuvo una presencia militar desastrosa en Irak con la invasión de tropas, con el objetivo, decían, de estabilizar al país, decían que era para combatir al Estado Islámico y decían que también era para librar al mundo de una amenaza terrible de bombas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Ya hemos hablado mucho de esto y al final lo que hicieron es cortarle la cabeza a Saddam Hussein, literalmente apoderarse del petróleo iraquí, y esto terminó en una profunda desestabilidad de Irak que hasta el momento sigue lidiando. Pero también desde entonces el nuevo gobierno iraquí, ya más afín a las políticas de Washington, pues permitió el establecimiento de estas bases estadounidenses. Ya se comenzó a hablar de seguridad regional, pero desde la perspectiva occidental, y luego pues comenzó a proliferar por la perspectiva iraquí un sentimiento nacionalista de lo que habían dejado ir, sobre todo con la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional iraquí. Esto lo vieron como una clara violación a la soberanía de Irak, y las milicias chiíes desde entonces, pues respaldadas por Irán, comenzaron a reivindicar muchos ataques en contra de las bases estadounidenses a quienes consideran invasoras. De ahí comenzó el surgimiento de estos grupos, de estas unidades de movilización popular que fueron oficialmente incorporadas a las fuerzas de seguridad iraquíes en el 2016, pero que son de alguna manera autónoma y aún así han sido escenarios de una creciente confrontación y desestabilización. Ya se estima incluso que estas milicias tienen alrededor de 100,000 combatientes, imagínense. Entonces no estamos hablando de un grupo aislado. Y no solamente son 100,000 combatientes, sino que tienen una cantidad muy importante de recursos militares proporcionados por Irán. Desde que se reportó la caída o el derrocamiento de Saddam Hussein, pues Irán comenzó a buscar aumentar mucho su influencia en Irak, utilizó muchos medios, tanto diplomáticos como militares, y las milicias chiíes son una de esas tantas herramientas que Irak utilizó para llenar ese vacío de poder que se había generado con la salida o el derrocamiento más bien de Saddam Hussein. Y bueno, pues hasta el momento esto sigue representando una de las amenazas más grandes que tienen las bases estadounidenses en la región. Hoy están asentadas ya permanentemente en Irak estas bases estadounidenses, pero hay una inconformidad muy grande de este tipo de grupos porque estén ahí en suelo iraquí, y estamos viendo cómo este tipo de ataques cada vez más recurrentes, hoy con drones aéreos de grado militar en la base de Ain al-Assad, pero no es la primera vez. Frecuentemente estamos hablando hoy de drones, mañana de cohetes, atentados, etcétera, y nos muestra una situación que se está volviendo, pues en este momento no podríamos decir que insostenible, pero sí muy delicada para las bases israelíes. Como lo decíamos en su momento, Alba, cuando comenzamos a hablar, porque sigue el mismo patrón de los primeros ataques del año pasado de los hutíes, no fueron los únicos, pero el año pasado comenzó a ser más constante
de los hutíes en el Mar Rojo contra las fuerzas navales estadounidenses, todas se repelían con éxito en un principio. Sí. Pero era tanta la constancia e iban ganando terreno, apoyo, nueva tecnología militar que decíamos, es muy probable que en una de esas den en el blanco. Lo dieron. Comenzaron con ese dron, ¿te acuerdas? Escalaron con el uso de misiles hipersónicos. Lo peligroso para las bases estadounidenses en Irak es que estamos viendo el mismo patrón que vimos con los hutíes en el Mar Rojo el año pasado. Claro. Empezaron, honestamente, cuando empezaron todo el mundo decía, no, ¿cómo van a ser? Unos granjeros. Porque siempre trataban así como de, no están al nivel, son unos granjeros. ¿Cómo van a poder unos granjeros con palos y piedras contra uno de los ejércitos más poderosos? Bueno, pues esos granjeros con palos y piedras empezaron a practicar y empezaron a tener su prueba y error. Y así fue como fueron mejorando sus estrategias y fueron mejorando su armamento porque tuvieron muchas pruebas y error. Vieron que les fallaba, lo componían hasta que vieron en el blanco, este sí funciona, y entonces de ahí se agarraron. Está pasando lo mismo en este momento. Están teniendo de nuevo su prueba y su error y están aprendiendo. Ya llevan un avance porque, por supuesto, los hutíes y toda esta zona se están comunicando porque tienen, desafortunadamente, para Estados Unidos, tienen un enemigo en común. Estados Unidos ha tenido una amplia presencia en esa zona durante mucho tiempo. Eso los ha molestado mucho, no solo a los hutíes, a muchos otros grupos que están en esta zona. Entonces, ¿qué hacen? Tienen el mismo sentimiento en común contra la misma nación que está ahí. Unos desarrollan una tecnología, otros tienen los recursos y entonces empiezan a compartir la información y ahora van dando golpes más certeros, que es lo que estamos empezando a notar. ¿Cuál es la desventaja que tiene Estados Unidos? Bueno, que los hutíes ya tienen drones hipersónicos y que ellos aún no los tienen. Se los están prometiendo a Alemania hasta el 2027. ¿Por qué hasta el 2027? Porque ni siquiera en este momento ellos lo tienen, porque si ya los tuvieran, ya los hubieran empezado a utilizar. Y hay otra conexión más, Alba, que pudiera parecernos lejana, pero sí que hay una conexión entre estos grupos, entre los hutíes, los chiíes y los talibanes. Sí. Que unos están en Medio Oriente, que otros están en Asia Central, sí, pero sí que hay una conexión. Por ejemplo, bueno, entre los chiíes y los talibanes es evidente, el Islam. Uh-huh. Pero además del Islam, ya eso de por sí es un escenario suficiente para decirte que tienen comunicación y afinidad ideológica de más. Pero después saben qué puertas tocar y eso es lo peligroso. Sí. Ahora que los talibanes fueron declarados por Rusia como pues, un gobierno aliado con el que van a construir relaciones para mejorar su combate al terrorismo, así fue el mismo Vladimir Putin, fue anunciarlo con los talibanes. ¿Qué puerta crees que estén tocando los chiíes en este momento? La de los talibanes. Claro. ¿Y qué le están diciendo? Oye, ¿no tendrás el WhatsApp de Putin? Pues sí. Oye, ese es el problema. No me querrás ayudar. Claro, porque si empezamos a ver todo, como te decía, todos estos grupos, para la desgracia de Estados Unidos, para la afinidad de ellos, todos tienen el mismo enemigo en común, todos tienen el mismo problema en común. Entonces, es el común denominador en la zona. ¿Quiénes sienten ellos que los invadieron? ¿Quiénes sienten ellos que los saquearon? Ahora, pues el mismo país, sí. Están sus bases ahí y ellos, al tener las bases ahí, ellos se siguen sintiendo invadidos. Claro, no, y con justa razón, pero mira, claro. Están aislados, no pasa nada. Estos grupos son pequeños, son débiles y son aislados, hasta que no lo son. Ucrania, por ejemplo. Ucrania es pequeño y parecía aislado hasta que dejó de serlo. Y Taiwán, por ejemplo, es una isla, es pequeña, parecía aislada hasta que dejó de serlo. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando otra potencia se acerca y le dice, oye, ¿quieres armas? Te respaldo, ¿quieres dinero? Hay apoyo. Y en el problema que se encuentran hoy las bases en esta zona de Estados Unidos es que los chiíes, los hutíes, los talibanes y una gran franja más tienen el respaldo no solamente de Irán, también de este nuevo mundo multipolar en donde ya se conectarían, por supuesto, Rusia, Corea del Norte, China. Cada vez es más insostenible la presencia de muchas de estas bases y por eso deciden retirarse. No es por gusto. Claro. Ahora, se critica a la administración de Biden por el retiro de las fuerzas, pero por supuesto que sí.
también estarían criticándola hoy por el retiro de las cajas de los cuerpos de los estadounidenses, que ese escenario sería impensable. O sea, ahí sí estaríamos hablando de otro nivel de crítica y el impacto de eso, de esas imágenes, serían terribles. Por eso siempre es mejor para la administración de Biden decir repliegue antes de ver un escenario así de desastroso. Sí, sí, es cierto, me equivoqué. Dije drones, son misiles hipersónicos, pero sí existen los drones hipersónicos. Que avientan misiles hipersónicos. Que avientan misiles hipersónicos de autoría y propiedad de China. China, aliado de Rusia. Rusia, aliado de Irán. Irán, aliado a su vez de los chiitas y también de los hutíes y de todos estos grupos. Es decir, hay una conexión. Todo en geopolítica se conecta y de ahí, amigos, es que debemos estar atentos a esto. 2 ataques con drones a una base iraquí hoy. Ninguno se reporta que tenga un daño significativo. ¿Pero por qué tenemos que anunciar esto? Porque parece que está siguiendo el mismo patrón de los primeros ataques hutíes en el Mar Rojo y hay que ponerle un pin y ver cómo se desarrolla esto, Alba, en los próximos meses, semanas. ¿Y sabes también qué patrón sigue? El mismo patrón que empezó a tener Francia en el Níger. Francia en y Estados Unidos también en África. Solo que Estados Unidos tiene un poco menor presencia que lo que tiene Francia porque eran sus antiguas colonias. Pero si analizamos, va siendo más o menos el mismo modus operandi. Y esos grupos que sacaron a Francia de África son grupos que también son afines a Irán, a China, a Rusia y a toda la triada del mar. Entonces luego vemos que sigue el mismo camino que siguieron los hutíes, que también están dentro de la misma zona. Y luego vamos viendo, y todos están siguiendo y todos están encaminando en la misma dirección. Nada más que creo, Alba, que aquí hay una cosa muy diferente. No creo que en Irak estas bases estadounidenses se replieguen. Yo creo que se van a reforzar. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque la semana pasada se descubrió uno de los yacimientos de petróleo más grandes en Kuwait. Exacto. Kuwait e Irak comparten una frontera de más de 200 kilómetros. Entonces, una desestabilización en Irak impactaría en la explotación del petróleo en Kuwait. Y eso es un escenario que no creo tan fácilmente que vayamos a ver, pero sí, Alba, que va a impactar y vamos a estar muy atentos de lo que sucede. Esta lucha de poder que hoy estamos viendo en Irak, sí, por supuesto, no es la primera vez y es algo recurrente, pero no le quitemos también esa cereza en el pastel del nuevo yacimiento petrolero de Kuwait, porque esa va a ser una tentación para muchos países que quieran jugarle a desestabilizar la zona, de cualquiera que no sea Kuwait. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.